Quiero hablarles de una silla. No cualquier silla, sino una silla de madera al final de una mesa del comedor en una casa de 5 habitaciones en una urbanización cerrada que mi hijo Travis compró con su esposa Melissa hace 2 años. Una casa hermosa. Techos altos. Pisos de madera nueva. Una cocina que probablemente costó más que mi primer automóvil. El tipo de hogar que le dice al mundo, hemos llegado. La vi por primera vez el día de Acción de Gracias pasado. Manejé 40 minutos, aparqué en la amplia entrada, toqué el timbre y Melissa abrió la puerta con un delantal de lino y una sonrisa que llegó aproximadamente medio segundo tarde para ser genuina. Dijo, Harold. Ya llegaste. No, papá. Ni siquiera un saludo cálido. Solo Harold, plano, como confirmando la entrega de un paquete. Entré. La casa olía a pavo asado, velas caras y algo más que no pude identificar de inmediato, algo que tardé otras 3 horas en reconocer. Era el olor de una casa donde alguien había decidido, con mucho cuidado, exactamente cuánto espacio ibas a poder ocupar. El mensaje de texto de mi hijo Travis decía, cena el jueves, ven alrededor de las 5. Llegué a las 5. La cena había comenzado a las 3:30. El pavo ya estaba trinchado. Los buenos panecillos se habían acabado. Las fotos familiares ya habían sido tomadas con la luz dorada de la tarde, Travis, Melissa, sus 2 hijos, los padres de Melissa, su hermana, su cuñado. Todos los rostros en el encuadre. Excepto el mío. Me llamo Harold. Tengo 69 años. Pasé 34 años como ingeniero estructural, crié a un hijo, enterré a una esposa y construí una vida de la que estaba orgulloso. Y estoy a punto de contarles sobre el año en que decidí, en silencio, sin drama, como hago todo, que ya estaba harto de ser invisible en mi propia familia. Tienen que entender quién era yo antes de ese día de Acción de Gracias. Crecí en un pequeño pueblo de Ohio, un semáforo, una cafetería donde las mismas personas se sentaban en los mismos reservados durante 40 años, una fábrica de piezas donde mi padre trabajó en la línea durante 3 décadas sin quejarse ni una sola vez. Mi madre cuidaba el hogar. No eran personas que hablaran de sentimientos. Eran personas que aparecían. Aprendí a aparecer. Pasé 34 años haciendo ingeniería estructural para una empresa mediana en Columbus, no glamoroso, no el tipo de trabajo que genera preguntas en las fiestas, pero trabajo honesto donde si lo hacías mal, los edificios se derrumbaban. Me gustaba ese peso. Carol y yo nos casamos cuando yo tenía 26 años. Travis nació 3 años después. No éramos una familia perfecta, me perdí algunas noches que no debería haberme perdido. Carol cargó más de lo que le correspondía y yo lo sabía aunque no lo dijera. Pero estuve presente en lo que contaba. Cuando Travis chocó mi camioneta a los 16 años, no grité, me senté con él en la acera y le dije, no estás herido, eso es lo que importa, todo lo demás lo podemos arreglar. Cuando abandonó su primer semestre universitario, manejé 6 horas para llevarlo a casa sin una sola palabra de reproche. Cuando su primer negocio fracasó a los 28 años, le presté $11,000 sin intereses y sin fecha límite. Me devolvió $8,000. Nunca mencioné los otros 3. Luego, hace 4 años, conoció a Melissa. Vino a cenar un domingo, habló rápido, se rió en los momentos correctos y me hizo exactamente 2 preguntas durante toda la noche, en qué trabajaba y si pensaba quedarme en Columbus. Cuando dije que estaba jubilado, asintió de la manera en que la gente asiente cuando la información no requiere seguimiento. Recuerdo haber pensado, es ambiciosa, está enfocada y ve el mundo en términos de lo que es útil y lo que no lo es. Me dije que estaba bien. Me dije que toda familia necesita a alguien que mantenga las cosas avanzando. Lo que no me pregunté, y debería haberlo hecho, fue hacia donde tenía la intención de llevarlas. Las señales llegaron lentamente, como siempre llegan. Después de que Travis y Melissa se pusieron serios, las cenas del domingo se volvieron menos frecuentes. Luego ocasionales.
Luego dejaron de existir, reemplazadas por un intercambio de mensajes de texto continuo, generalmente Travis reenviando fotos de los niños, yo respondiendo con emojis de corazón porque no sabía qué más enviar que no pareciera demasiado. Los niños, Mason que tenía 7 años y la pequeña Grace que acababa de cumplir 4, los vi quizás 6 veces en el año antes del Día de Acción de Gracias. 6 veces. Solía ver a Travis 6 veces por semana cuando estaba creciendo. Me dije, así es como funciona esto. Los hijos construyen sus propias vidas. No puedes aferrarte. Dales espacio. Agradece lo que recibes. Soy un hombre que siempre ha sido bueno diciéndose cosas razonables. Es mi mayor fortaleza y, he llegado a entender, mi hábito más costoso. En los 2 años después de que Travis y Melissa compraron la nueva casa, comencé a notar cosas. El tipo de cosas que suenan como quejas cuando las dices en voz alta, así que no las decía en voz alta. Noté que nunca me consultaban nada, ni la mudanza, ni la escuela donde inscribieron a los niños, ni los días festivos, ni siquiera la Nochebuena, que Carol y yo habíamos organizado cada año desde 1991 hasta el año en que ella falleció. Me enteré de la obra de teatro escolar de Mason por una publicación de Facebook. Supe que Travis había sido ascendido en el trabajo a través de un mensaje de texto grupal para 7 personas. Descubrí que los padres de Melissa, Bob y Linda de Scottsdale, Arizona, visitaron 4 veces el primer año que estuvieron en la nueva casa. Lo sé porque las visitas estaban documentadas con entusiasmo en el Instagram de Melissa. 4 visitas en 12 meses. Me invitaron una vez. Ese primer día de Acción de Gracias, el que llegué 2 horas después de que tomaron las fotos. No soy un hombre que mida el amor en visitas. Entiendo las distancias, entiendo las vidas ocupadas, entiendo que una hija favorece a sus propios padres y eso es natural y correcto. Pero hay una diferencia entre una hija que favorece a sus padres y un esposo que ve cómo su padre es editado lentamente del marco familiar sin decir una palabra. Travis no me dijo nada sobre nada de esto. Llamaba los domingos, igual que siempre. Preguntaba cómo me sentía, cómo estaba el apartamento, si necesitaba algo. No era cruel. Era cuidadoso. Y he aprendido, de la manera difícil, en mi 7ª década, que cuidadoso y presente no son lo mismo. Cuidadoso significa que estás manejando la situación. Presente significa que realmente estás en ella. Travis me estaba manejando. Lo había estado haciendo durante 2 años. Yo había estado cooperando, como siempre coopero con las cosas que encuentro incómodas, diciéndome que no era tan malo como se sentía y preparando otra taza de café. La noche antes del Día de Acción de Gracias, llamé a Travis para confirmar la hora. Dijo las 5 en punto. Lo dijo directamente, sin vacilación, sin corrección. O genuinamente no sabía que la cena empezaba a las 3:30, o lo sabía y dijo las 5 de todos modos. Eso pesado, ¿cuál de las 2 opciones es peor? No cociné nada esa noche, lo cual es inusual, normalmente llevo algo a cada reunión familiar, un pastel, unos panecillos o los huevos rellenos que Travis solía comer a docenas antes de que Carol pudiera detenerlo. Pero Melissa había dicho en un mensaje anterior, lo tenemos cubierto, Harold, no te preocupes por traer nada. Así que no llevé nada. Llegué con las manos vacías a las 5 en punto a una cena que estaba casi terminada, usando el blazer que había planchado esa mañana porque quería verme bien. Parado en la puerta de la casa de mi hijo sin nada en las manos. Esa imagen, un hombre viejo en una puerta con las manos vacías, es algo en lo que he pensado muchas veces desde entonces. Porque no se trataba solo de la comida. Se trataba de lo que la comida representaba. En mi familia, en la familia en la que crecí y en la que construí, uno traía algo. No porque fuera obligatorio. Porque llegar con algo era la manera de decir, pertenezco aquí. Soy parte de esto. No soy un invitado. Melissa había, quizás sin darse cuenta del todo, quitado mi razón para traer algo. Y al hacerlo, me había convertido de familiar en invitado sin una sola palabra amable.
Entré a la casa ese día de Acción de Gracias y observé lo que encontré sin reaccionar, porque eso es lo que hago. La mesa principal del comedor, una larga mesa estilo granja que nunca había visto, cara, el tipo que sale en las revistas de decoración del hogar, estaba siendo despejada de los platos de la cena. La vajilla buena. La cristalería elegante que reconocí como la de Carol, que Travis había llevado cuando vendimos la casa en Birchwood Lane. Los vasos de Carol, en la casa de Melissa, en una cena a la que yo no había asistido. Tomé nota. Lo dejé de lado. La madre de Melissa, Linda, estaba en el mostrador de la cocina con una copa de vino blanco, riéndose con la hermana de Melissa de algo. Su padre Bob estaba en la sala con los niños, construyendo algo con legos en la mesa de centro. Travis estaba en la cocina cargando el lavavajillas. Levantó la vista cuando entré, y vi algo cruzar su rostro, algo rápido, algo que controló rápidamente, pero tengo 69 años y he estado leyendo el rostro de mi hijo durante 4 décadas. Lo que vi fue culpa. No sorpresa. No simple vergüenza. Culpa, el tipo específico que pertenece a alguien que dejó que algo sucediera y ahora está parado en el momento en que tú te enteras. Papá, dijo. Se acercó y me abrazó. Fue un abrazo real, al menos, del tipo que tiene peso verdadero detrás. Me aferré a eso. ¿Tienes hambre?, dijo. Te puedo preparar un plato. Y aquí es donde un hombre diferente podría haber dicho algo. Podría haber preguntado directamente, ¿por qué me dijiste las 5? ¿Por qué la cena empezó hace 2 horas sin mí? ¿Por qué se están usando los vasos de Carol en una cena donde no salí en la fotografía? No pregunté ninguna de esas cosas. Dije, estoy bien, comí un poco antes de venir. Lo cual era mentira. Y me senté en la única silla disponible, una silla que no estaba en la mesa principal sino en la barra de la cocina, ligeramente a la vuelta de la esquina de donde estaba reunida la familia, y observé la última hora del día de Acción de Gracias desde aproximadamente la misma posición que el perchero. En un momento Mason, mi nieto de 7 años que tiene los ojos de Carol y mi terquedad y que todavía no sabe cuánto lo quiero, entró corriendo a la cocina por más jugo de manzana. Me vio en la barra y se detuvo. Dijo, abuelo Harold. Viniste. Como si estuviera sorprendido. Como si mi presencia fuera inesperada, no garantizada. Como si fuera una coincidencia agradable en lugar de un abuelo. Le dije, claro que vine, amigo. Se subió al taburete a mi lado y me habló sobre un videojuego durante 4 minutos y medio y luego volvió corriendo con su abuelo Bob y los legos. 4 minutos y medio. Los conté sin querer. Y pensé, este niño me conoce como alguien que aparece a veces. No como alguien que siempre está ahí. No como alguien central. Como alguien ocasional. ¿Y de quién es la culpa eso, Harold? Me lo pregunté honestamente. Parte es mía. Me había dicho que les diera espacio. Había cooperado con mi propia marginalidad. No había protestado, no había insistido, no había dicho claramente en ningún momento de los últimos 2 años, soy el padre de Travis. Soy el abuelo de estos niños. No soy opcional. Me senté en esa barra y comí el plato que Travis me preparó, pavo, relleno, la buena salsa de arándanos, todo recalentado, y tomé una decisión. No una decisión ruidosa. No una enojada. Solo una clara. El tipo de decisión que toma un ingeniero estructural cuando mira las paredes de carga de un edificio y se da cuenta de que algo ha sido silenciosa y peligrosamente comprometido. La decisión fue esta, hay que decir algo. No esta noche. No en esta cocina. Pero pronto. Y con claridad. Manejé a casa desde el día de Acción de Gracias a las 9:30 de la noche. 40 minutos por la autopista, las luces de la ciudad pasando borrosas por las ventanas, música navideña ya en la radio porque siempre ya está en la radio. Fui a mi apartamento, un buen apartamento, quiero que quede claro.
Un apartamento limpio y cómodo con suficiente espacio y buena luz por las mañanas, y me senté en mi mesa de cocina. No la mesa de roble de Birchwood Lane. Una mesa más pequeña, una mesa sensata, una mesa para uno. E hice algo que no había hecho desde el mes después de que Carol murió. Saqué un bloc de notas amarillo y un bolígrafo y escribí lo que realmente pensaba. No lo que era razonable. No la versión educada. Lo real. Escribí: Travis me ha estado manejando durante 2 años. Melissa me ha convertido en un invitado en la vida de mi hijo. Mis nietos están creciendo con Bob y Linda como sus abuelos y conmigo como el que aparece a veces. Y dejé que esto pasara porque me dije a mí mismo que estaba siendo cortés. Y cortés es solo otra palabra para invisible cuando nadie te está pidiendo que avances. Leí lo que escribí. Lo dejé reposar. Luego escribí una línea más. Escribí: Carol ya habría dicho algo. Dejé el bolígrafo. Ella lo habría hecho. Absolutamente lo habría hecho. Carol era la persona en nuestra familia que decía la verdad en la habitación donde todos los demás estaban bailando alrededor de ella. Lo decía con calidez, tenía ese don. Pero lo decía. Habría llevado a Travis a un lado 3 meses después de que todo esto comenzó y le habría dicho: tu padre está siendo excluido, y eso no es la familia que construimos, y tú lo sabes mejor. No lo habría dejado pasar 2 años. Yo lo dejé pasar 2 años. Y así, el siguiente domingo, cuando Travis llamó a su hora habitual, no lo dejé llevar la conversación como normalmente hacía. Dije: necesito hablar contigo. No por teléfono. ¿Puedes venir esta semana? Hizo una pausa. La misma pequeña pausa que había notado en el Día de Acción de Gracias, la pausa de un hombre calculando. Dijo: ¿está todo bien? Dije: todo está bien. Solo quiero verte. El martes por la noche. Dijo que sí. Vino el martes. Se sentó en mi pequeña mesa sensata de cocina y preparé 2 tazas de café y miré a mi hijo, 40 años, las primeras canas en las sienes, las mismas manos que ha tenido desde los 12, y le dije: con cuidado. Sin acusaciones. Como lo había ensayado en el bloc amarillo y en mi cabeza durante 3 días. Le dije que había llegado al Día de Acción de Gracias a las 5 como me indicaron, que la cena había terminado, que las fotos estaban tomadas, que me senté en la barra de la cocina durante 1 hora. Le dije que había ido a la nueva casa una vez en 2 años. Le dije que Mason parecía sorprendido de verme, como si fuera una coincidencia agradable. Observé el rostro de Travis mientras decía estas cosas. No me interrumpió. Miró la mesa. Tenía la expresión de un hombre que ha sabido durante mucho tiempo que algo estaba mal y ha esperado que se resolviera solo sin necesitar que él se incomodara. Papá, dijo cuando terminé. Lo sé. Solo eso. Lo sé. Esas 2 palabras cayeron más pesado que cualquier explicación. Porque lo sé significaba, era consciente de esto. Lo sé significaba, vi cómo estaba pasando. Lo sé significaba, tomé una decisión cada semana durante 2 años de no abordarlo. ¿Por qué?, pregunté. No con dureza. Genuinamente. Quería entender. Guardó silencio un largo rato. Luego dijo: los padres de Melissa encajan más fácilmente. Son más ruidosos, más sociables, los niños se sienten atraídos hacia ellos. Y yo solo seguí pensando que tú estabas bien. Nunca dijiste nada. Siempre parecías estar bien. Y ahí estaba. La misma frase, con diferentes palabras, que Setal había dicho en un pasillo en una boda diferente en una historia diferente: no va a hacer una escena, no es ese tipo de persona. Mi hijo había mirado mi silencio y lo había leído como conformidad. Había mirado mi paciencia y la había leído como no necesitar nada. Había visto a un hombre que no se quejaba y había concluido que un hombre que no se queja no tiene de qué quejarse. Dije: Travis.
Cuando estabas creciendo y tenías un mal día en la escuela, ¿me lo contabas? Levantó la vista. A veces, dijo. No siempre, dije. Pero yo siempre lo sabía. Porque estaba prestando atención. Un hombre que presta atención no necesita que le cuenten todo. ¿Se da cuenta? Travis guardó silencio. No me he quejado, dije, porque quejarme no es quien soy. Pero el silencio no es lo mismo que estar bien. Y tú deberías haber estado prestando atención. Se tapó el rostro con las manos. Sin llorar, los hombres de mi familia no lloran fácilmente. Solo cargando algo. El peso de 2 años de decisiones que habían parecido pequeñas individualmente y que se habían convertido, acumuladas, en algo grande y pesado que ahora estaba sentado en mi pequeña mesa de cocina entre nosotros. 3 días después de mi conversación con Travis, Melissa me llamó. No un mensaje. Una llamada. Vi su nombre en el teléfono y lo dejé sonar 2 veces antes de contestar, porque quería estar listo. Dijo, Harold, Travis me contó sobre su conversación. Me gustaría hablar, si está bien. Dije, ven. El sábado por la mañana. Vino sola, sin niños, sin Travis. Se sentó en mi pequeña mesa de cocina, en la misma silla donde Travis había estado sentado, y parecía una mujer que había pasado varios días pensando en lo que iba a decir y ahora no estaba segura de haberlo hecho bien. No era la mujer segura y rápida de aquella primera cena del domingo. Parecía más joven. Menos acorazada. Dijo, quiero ser honesta contigo. Creo que hice de esta casa algo centrado en mi familia sin querer. Mis padres me resultan más fáciles, sé cómo estar con ellos. Contigo es diferente. Eres más callado. No pides las cosas. No sabía lo que necesitabas porque nunca lo dijiste. Escuché. Luego dije, Melissa. Voy a decirte algo sobre los hombres callados. Callado no significa vacío. Significa que cargamos cosas en privado que nunca nos preguntaron. Miró la mesa. Debería haber preguntado, dijo. Sí, dije. Y Travis también. Pero esa conversación es entre ustedes dos. Hice una pausa. No estoy aquí para ser tu adversario. Nunca lo he estado. Soy el padre de Travis. Soy el abuelo de Mason. Soy el abuelo de Grace. Esas cosas no requieren tu aprobación, simplemente son verdad. Lo que quiero no es ser un evento que se programe según la conveniencia. Quiero estar presente. En sus vidas, en su casa, en la mesa real cuando se sirve la cena. Melissa guardó silencio un momento. Luego dijo, mi padre murió cuando tenía 17 años. No tuve un padre en ninguno de los momentos que importaron. Creo que he estado protegiendo algo. Se detuvo. La miré. Y pensé en lo que significa crecer con ese tipo de ausencia, cómo te transforma, cómo te hace organizar el mundo según quién es verdaderamente tuyo y quién podría irse. Como una mujer que perdió a su padre a los 17 años podría construir una mesa y llenarla con las personas en las que ha aprendido a confiar, y como un hombre mayor y callado que llegó con el hijo que ama podría sentirse, para alguna parte inexaminada de ella, como una variable en lugar de una constante. No dije nada de esto. Pero lo sentí. Y algo en mi pecho se aflojó ligeramente. Dije, entiendo algo sobre perder personas. Carol lleva 4 años sin estar. Asintió. Entonces esto es lo que me gustaría, dije. Me gustaría venir en Navidad. Todo el día, la mañana, los calcetines de regalo, el desayuno, todo. No solo la cena a las 5 cuando ya está por terminar. Una pausa. Luego, sí, dijo. Me gustaría eso. Lo decía en serio. Pude notarlo. Lo real es diferente a lo educado. He estado leyendo personas durante 69 años.
Eso era real. La mañana de Navidad llegué a las 7:30. Mason abrió la puerta antes de que pudiera tocar, debía haber estado mirando por la ventana. Dijo, «Abuelo Harold», en mayúsculas, con exclamación, y tomó mi mano y me jaló adentro para mostrarme lo que Papá Noel había dejado bajo el árbol. Grace llegó dando pasos en su pijama con un bastón de caramelo y trató de dármelo, lo cual acepté, y me senté en el suelo de la sala con mis buenos pantalones y ayudé a una niña de 4 años a descubrir en qué extremo del juguete iban las pilas, y las luces del árbol de Navidad parpadeaban, y desde la cocina podía oler café y tocino, y Travis salió en su bata con 2 tazas y me dio una sin decir nada, y por un momento nos quedamos ahí sentados viendo a los niños, los dos, en silencio de la buena manera, del tipo que no necesita llenarse. En el desayuno Melissa puso la mesa con los vasos de Carol. Me vio notarlo. Dijo, «Travis me dijo que eran de tu esposa. Espero que esté bien que los usemos». Dije, a Carol le habría encantado que todavía se usen. Y lo decía completamente en serio. Después del desayuno, mientras llegaban los padres de Melissa y la casa se volvía más ruidosa, más feliz y más llena, me encontré en el mostrador de la cocina cortando fruta porque Melissa me lo pidió. Solo ahí parado en la cocina de mi hijo, cortando fruta, parte de la maquinaria ordinaria de la mañana. Era algo tan pequeño. No puedo explicar por qué significó lo que significó. Quizás tú lo entiendas. Quizás conozcas el alivio particular de ser útil dentro de una vida en lugar de ser observado desde el borde de ella. Pensé en Carol. Pensé en cómo había navegado 40 años de familia con gracia y precisión y humor. Pensé en lo que diría si pudiera ver esta mañana, los niños, los vasos, la fruta, el café. Creo que diría, «Te tardaste demasiado, Harold». Y tendría razón. Me tardé demasiado. Esperé demasiado para hablar. Cooperé demasiado tiempo con mi propia desaparición. Pero esto es lo que he aprendido, a los 69 años, en la escuela particular de perder y quedarse y hablar con claridad sin teatro, la mañana siempre llega. Si te quedas en la habitación, si no te vas con amargura, si no te endureces en el resentimiento, si sostienes tu dignidad en tus propias 2 manos y esperas el momento correcto, la mañana llega. Mi nieto Mason se subió a mi regazo después del desayuno y se quedó medio dormido contra mi hombro, lleno de bastones de caramelo y Navidad, pesado y confiado de la manera en que solo los niños pueden serlo, y me quedé muy quieto sosteniéndolo y miré la habitación, mi hijo, su esposa, los vasos que fueron de Carol capturando la luz del invierno, y pensé, esto es el trabajo. No el conflicto. Ni siquiera la resolución. Esto. El peso ordinario de un niño que confía en ti. El café enfriándose porque no quieres moverte. El silencio que no necesita llenarse. Algunos dirán, pero Harold, deberían haber hecho más. Y quizás tengan razón. Aún quedan conversaciones más largas por delante, entre Travis y su conciencia, entre Melissa y la ausencia con forma de padre que ha cargado desde los 17, entre todos nosotros y los hábitos no dichos que hemos confundido con familia. Pero tengo 69 años. He aprendido que en esta etapa de la vida, la moneda no es la justicia. Es la conexión. Y la conexión requiere una sola cosa por encima de todo, tienes que quedarte en la habitación. Tienes que quedarte, y decir la verdad cuando la verdad se necesita, y estar dispuesto a creer que las personas que amas son capaces de escucharla. Travis la escuchó. Melissa la escuchó. Mason se subió a mi regazo. Grace me dio su bastón de caramelo. Eso es un lugar donde comenzar. Para cualquiera que esté viendo esto y sepa lo que se siente ser la persona que no sale en la foto, ser el que llegó después de que tomaron las imágenes, sentarse al borde de una mesa que debería haber tenido tu nombre, no eres un invitado en tu propia familia. Dilo. No en voz alta. No con amargura. Pero con claridad, y con todo el peso de lo que has dado y lo que te has ganado. La mañana llega. Quédate para vivir.